vamos a preguntarle a Marina Folleto. ¿Dónde estaba? Sí, Una amiga de la economista. ¿Dónde estabas vos, Dalpo, hace 2 años viendo la final del Mundial? Ay, ¿se nos fue Dalpo? ¿Se nos cayó? A ver. Acá estoy. ¿Cómo están? No, Dalpo, nos dale. copamos hablando de, se cumplen hoy 2 No te años bajes de este de festejo. la Hola. Copa del Mundo. ¿Ahí nos escuchás? Yo los escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, no, estábamos hablando, se cumplen 2 años de la Copa del Mundo. Vos sos futbolera, ¿no? No mucho, obviamente en el mucho. Mundial sí, pero no particularmente. Ya pasaron 2 años y estábamos recordando cada uno un poco cómo lo vivió. No sé si viste el partido. Sí, obviamente. Ah, Creo que bueno. todos vimos el partido. Sí, todos vimos el partido. Yo te debo reconocer que cada vez que venía un momento complicado me corría porque me ponía nerviosa, Estaba en pero... ese team también. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Dalpo, vamos a un tema más fácil, que es qué va a pasar el año que viene con la economía. Bueno, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué nos espera un poco el año que viene? A ver, yo lo que diría, primero haríamos un balance de lo que, Sí. de dónde estás parado hoy en relación a qué pasaba un año atrás, ¿no? Y yo lo separo en 3 partes. Uno digo, ¿cuál es la foto? ¿Cuál es la foto que tenías? ¿Cuál es la foto que tenés hoy? ¿Cómo estás hoy en términos de flujos, ¿no? En términos de equilibrio fiscal y equilibrio en cuenta corriente, y ahora lo miramos. Y 3, ¿qué es lo que te pasó con tu situación original de deterioro del balance, ¿no? Yo digo stocks, en términos de deuda y en términos de reservas. Entonces, cuando uno mira la foto, digo, la verdad es que estás mucho mejor. O sea, tenés una inflación que venía al 12%, con el sinceramiento de precios de arranque, ese salto cambiario la llevaste al 25%, el último número te da 2,4%, probablemente diciembre dé un poco más, en la medición nuestra te está pegando fuerte el precio de la carne y probablemente vuelva a darte cerca de 3%, pero lo que tenés es una tendencia declinante en un contexto donde el propio equipo económico y el presidente te están diciendo o te están manejando la nominalidad, avisándote que el CROL, que el ritmo de devaluación lo van a bajar del 2 al 1, casi que le ponen fecha, a veces va un poquito antes, ¿no? En enero, a veces un poquito después, pero te están avisando que lo van a bajar, y donde de alguna forma te están abriendo la economía. El impuesto país termina de desaparecer, estás bajando aranceles, estás habilitando la compra a través de las páginas afuera, con lo cual estás de alguna forma manejando la inflación hacia abajo, controlando con controles de capitales, o sea, mantener los controles de capitales, los 2 mercados, el mercado oficial y el mercado financiero, a fuerza del blend, del envío del 20% al contado con liquidación, más la intervención adicional. El gobierno bajó el contado con liquidación muy fuerte, y ahora tuviste los últimos 2-3 días, donde tuviste un pequeño rebote. Bueno, necesita, digo, si querés, mantener este carry tan fuerte hacia adelante. La actividad hizo piso en abril y empezó a rebotar. En noviembre, perdón, en septiembre estás volviendo a los niveles del año pasado. En octubre, con nuestra medición, estás un poquitín arriba. Los datos del tercer trimestre te mostraron un crecimiento del PIB del 3,9%, con el consumo creciendo arriba, 4,5%, la inversión al 12%, o sea, es una recuperación desde ese lado. Si querés la nota de colores, que las importaciones crecen 3 veces las exportaciones, al 9 versus al 3%, y lo que te deja este nivel de actividad es un arrastre estadístico muy fuerte para el año que viene. O sea, este año la economía no va a crecer el 3,8, no va a caer el 3,8 que decía el presupuesto, sino que probablemente caiga menos del 3%. Y el año que viene... ¿Menos de 3% estás calculando la caída de la actividad este año? De nuevo, es una cuestión de qué es lo que te da la estadística hasta hoy Sí, y cómo sí. proyectás el último trimestre. O sea, ya tenés 3/4 partes adentro, y lo que tenés es un arrastre estadístico bajo para el que viene. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasó acá. Pero el año que viene el 5% de crecimiento, digo, luce muy factible, digo, si todo se mantiene alineado, ¿no? La brecha estaba, digamos, muy cerca de, no sé si de desaparecer, digo, el contado con liquidación tocaste mínimos de 7, digo, hoy estás de nuevo entre 12 y 13%, pero con la comparación de arranque, claramente estás mucho mejor. El riesgo país, estás abajo de 700 puntos básicos. Argentina sigue sin acceso al mercado de crédito, o sea, todavía los dólares se van a pagar, los vencimientos de dólares se van a pagar con reservas en enero, pero estás más cerca de tener algún acceso al mercado de crédito, y la corrección de precios relativos en gran medida se hizo, las tarifas subieron
los subsidios cayeron, los precios de los bienes subieron menos que la inflación, los ingresos en general subieron bastante menos que la inflación, aunque empiezan a recomponer en el margen. Los únicos dos ingresos que se recomponen fuertes son la UH, que se duplica contra la inflación, y las jubilaciones sin bono, que suben 8% contra la inflación. Las que tenían bono caen fuerte. Pero esa recomposición de precios relativos se da con un tipo de cambio que se vuelve a atrasar. O sea, el valor del tipo de cambio real vuelve a los niveles previos al salto de diciembre, en un mundo donde el dólar global se fortalece y sobre todo donde el real fue arriba de los 6 pesos, ¿no? 6.15 valía ayer. Entonces, déjame 2 segundos más. Y en términos de flujos, vos hiciste el ajuste fiscal, hiciste el ajuste de la cuenta corriente en gran medida como contracara de la recesión y que tuviste una mucha mejor cosecha respecto al año pasado. Ahora, con la recuperación, lo que estás viendo es que el ajuste de cuenta corriente empieza, si querés, a deshacerse, y con el blend, la verdad que los dólares que está comprando el Banco Central son dólares que compra por la cuenta capital, originado fundamentalmente en el blanqueo de capitales, endeudamiento del sector privado con los dólares que entraron en el sistema financiero, que se los venden al Banco Central, y esa es la compra que estás viendo. Ahora, en términos de stocks, volviste a los niveles previos, o sea, tu nivel de reservas mejora un poco en el margen, pero en la medida que las compras que tenés las usás para pagar deuda afuera, la verdad que tus reservas netas siguen siendo negativas, un poco menos, eran 11.500 palos negativas, pero hoy estás en 7.500 palos negativas con los dólares adentro para pagar en enero y para pagar el Bopreal. Y tu stock de deuda en pesos, ¿no? Estos pasivos remunerados del Banco Central, no los tiene más el Banco Central, esa deuda hoy la tiene el Tesoro, y tu programa financiero de alguna forma sigue dependiendo de los controles de capitales, tanto en dólares como en pesos. Entonces, desde el punto de vista de la actividad, vos lo que hiciste es, de alguna forma, forzaste la recuperación de corto plazo y forzaste la caída en la inflación, usando el ancla cambiaria, con un Banco Central que no compra reservas por el flujo. Y del otro lado, lo que tenés de cara al año que viene, y voy a tu pregunta, tenés las 3 políticas que te juegan a favor. La política fiscal deja de ser contractiva y es neutra. O sea, vos no vas a hacer más ajustes el año que viene. No necesitas hacer ajuste para que te alcance la plata, para decirlo brutalmente. En realidad... Para que no tengas déficit. Bueno, ya con equilibrio fiscal, tu nivel de gasto en el presupuesto lo mantenés en 15 puntos del producto, tu nivel de ingreso lo mantenés en 16,8 puntos del producto, tu déficit primario, tu superávit primario lo mantenés igual y tu superávit financiero lo mantenés igual. No necesitas hacer ajuste para estar equilibrado. Es una obviedad, pero está bien. Claro, pero lo que digo es, desde el punto de vista del impulso macroeconómico, no es contractivo. Sí. La política crediticia está volando, porque vos lo que decís es no hay pesos, pero al controlar el dólar, la tasa de interés es acoplada, si querés, del riesgo país, y lo que tenés es una expansión del crédito en pesos y de crédito en dólares a una velocidad inédita. El crédito en pesos desde abril crece al 88%, en términos reales, y el crédito en dólares desde principio de año se multiplicó por 3, y el crédito en dólares desde el blanqueo subió 3.500 millones de dólares. Entonces, lo que digo es, estás tirando mucho crédito a la economía que te compensa, si querés, ingresos, que la política de ingresos empiezan a ganarle a la inflación en el sector privado formal. Obviamente tiene un problema, digamos, desde el lado de los costos, en un contexto donde el tipo de cambio se atrasó y no tenés un shock de productividad en la economía equivalente al atraso cambiario. Y del otro lado, los ingresos del sector privado informal también empiezan a pegar la vuelta. Todavía la capacidad de compra de esos ingresos en la estadística es la mitad que en 2016, pero en el margen crece. Lo que sí sigue pisado y va a seguir pisado, porque es un objetivo de política económica, son los ingresos del sector público, de las personas que trabajan en el sector público, de los jubilados, Mari, que la verdad van, digamos, si querés, de la mano de la inflación. Sí. Igual los jubilados decías que, salvo los que tienen el bono, todos están arriba. Los que tienen el bono, o sea, los que tenían el bono se licuó. O sea, por eso sí, pero el resto están todos, ya desde noviembre están todos arriba de la inflación. Están arriba desde noviembre, pero en el margen vos lo que tenés es una recomposición con la inflación del mes pasado, con lo cual, la recuperación contra la inflación, a menos que la inflación se desplome,
es muy magra. Sí, sí, sí. Te pregunto hacia adelante ahora, esta situación del tipo de cambio, en tu percepción o en tu análisis atrasado, ¿es algo que es un riesgo o una luz amarilla porque puede haber una devaluación, puede haber una presión para que el gobierno tenga que terminar devaluando, o es una amenaza para el nivel de actividad económica? O sea, ¿qué te preocupa? ¿Que el gobierno tenga que devaluar o que elija sostener este tipo de cambio y haya menos crecimiento o eventualmente un riesgo de desaceleración de la recuperación o de recesión? Vale, acá hay un proyecto político. O sea, el proyecto político está apalancado en bajar la inflación y en que la economía recupere. Cuando uno decía, no tenés dólares, porque la verdad que en mayo el Banco Central dejó de comprar dólares, y uno decía, ¿cómo financiás el desequilibrio de cuenta corriente cambiaria si seguís mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación? Parcialmente la respuesta vino de la mano del blanqueo. O sea, si vos mirás qué cosas pasó el gobierno por el Congreso, básicamente fue la ley bases y el paquete fiscal. Incluía solamente dos cosas, o fundamentalmente dos cosas, el blanqueo y el RIGI, que es la respuesta cómo podés seguir forzando de alguna forma el corto plazo para que la economía recupere y la inflación baje en base a una ancla cambiaria, con financiamiento por la cuenta capital y no por la cuenta corriente. Esa es la pregunta. Entonces, una vez que aparecieron esos dólares, la posibilidad de que el gobierno corrija este año es baja. O sea, el gobierno no quiere corregir. El gobierno te está diciendo que va a bajar el ritmo de devaluación y que te va a llevar la inflación a cero. Y ahí para mí hay confía que va a tener los dólares entre el campo, la energía y lo que sea. Bueno, digo, de corto plazo aparecieron muchos dólares. O sea, si vos mirás el endeudamiento del sector privado en los últimos 3 meses, el crédito bancario en dólares subió 3.500 millones de dólares y las colocaciones de ONs en dólares de compañías son casi 6.000 palos más. Entonces lo que digo es, vos colocaste más de 9.000 palos de endeudamiento del sector privado, y eso te explica que el Banco Central sistemáticamente todos los días esté comprando dólares. Pero te hago un punto. Ahora, ese crédito, porque a veces cuando hablamos de endeudamiento siempre parece malo. ¿Es un crédito bueno o no? Parte de ese crédito es para las empresas aprovechan. Lo que pasa es que se da una anomalía, mientras vos tenés controles de capitales, los depósitos en dólares en el sistema financiero no pagan tasa de interés, y el costo del financiamiento para el sector privado es incluso más bajo que lo que sería el costo del financiamiento en una empresa parecida en otro país. Entonces, Argentina, con un riesgo país que está descomprimiendo rápido, pero donde el sector privado siempre estuvo desacoplado del costo financiero del sector público, sobre todo, desde que demostró que tenía capacidad de refinanciación de la deuda, cuando Guzmán los obligó a refinanciar compulsivamente en su momento. Eso te permite, endeudarte. Ahora, ¿para qué te endeudas? Bueno, parte se endeuda para financiar lo que los economistas llamamos CAPEX, ¿no? Inversión. Parte se usa para cancelar deudas más caras o para cancelar vencimientos de lo que viene, y parte se usa para el carry. O sea, hay parte de ese endeudamiento que está siendo tomado por el sector financiero que se va a usar para financiar la expansión del crédito para consumo, porque la expansión del crédito hasta ahora venía básicamente financiada por lo que llamamos los economistas crowding in, que es el desendeudamiento del sector público para que los bancos le presten al sector privado. Entonces los bancos achican las tenencias de deuda pública, el mercado absorbe esas tenencias de deuda pública de alguna forma, y lo que está aumentando es el crédito al sector privado. Ahora, en los últimos meses, lo que estás viendo, los últimos 2 meses, es que parte de esa expansión del crédito en pesos al sector privado está volviendo al sistema financiero. Entonces sube el crédito, suben los depósitos, aumenta el multiplicador, y el carry de alguna forma sigue de largo. O sea, todos querían traer pesos hasta los últimos 2 días, donde de golpe en 2 días te corrió el tipo de cambio y empieza un signo de preguntas, pero de nuevo, mientras el central compre dólares y mientras tenga flujo de capitales hacia la Argentina, que te mejore los precios de los activos y te mejore los precios de los bonos, la verdad es que de alguna forma tenés control sobre el tipo de cambio. Ahora, de nuevo, vuelvo a los stocks. En términos de stocks, la verdad es que no tenés reservas, o sea, no acumulaste reservas, o acumulaste pocas reservas, siguen siendo negativas, y desde el punto de vista de la cantidad de pesos que hay en la economía, porque el gobierno te dice, yo voy a mantener la oferta de pesos rígida,
Bueno, la realidad lo que vos tenés es deuda en pesos, la deuda en pesos volvió a foja cero, y lo que estás viendo ahora es un aumento en el multiplicador, o sea, la cantidad de pesos que están dentro del sistema financiero. Vos decís, ¿se te van a dolarizar? Mira, no, digo, mientras el gobierno logre extender el horizonte y generar confianza, bueno, digo, esto se está retroalimentando positivamente en la medida que lo financiero te mejora lo económico te mejora lo político, y lo político te mejora lo financiero, en una retroalimentación, digo, que de cara a la elección del año que viene, tiene altas chances, si no hay un cisne negro afuera o un cisne negro adentro, de llegar cómodamente a la elección y en todo caso revalidarse en la elección y que la historia siga. Ahora, si vos tuvieras, te quiero hacer una pregunta para terminar de entender bien la posición, y te voy a pedir un por sí o por no. Pero ¿cómo Pero después lo explicás, pero vos dirías que este plan económico es sostenible, ¿sí o no? Depende de que los planetas se mantengan alineados, o sea, depende de que no haya ningún shock afuera o adentro. Te lo pongo al revés. Bueno, digo, pero eso hoy siempre, Marina, porque o sea, no, pero es que nunca no, podés hacer un análisis y pensar que con un cisne negro te va a cambiar. No, o sea, no. Tu escenario de mayor probabilidad hoy. No, pero a ver, dejamos un minuto, digamos, porque digo, finalmente en Argentina, digo, sistemáticamente maximizamos el corto plazo. Hoy tenías una chance donde la sociedad de alguna forma le dio a un presidente que tenía debilidad política de origen, si querés, la oportunidad de hacer un ajuste y bancar el ajuste. O sea, la sociedad lo que quiere es que, por favor, algo en la Argentina funcione de una vez. Que la inflación baje, pero lo que querés es bajar la inflación y que crezca la economía con crédito, digamos, antes de terminar de construir los cimientos. Por eso te digo, los stocks no los corregiste y la endeblez que te deja es alta. Si vos vas a un escenario, entonces cuando ellos te dicen el tipo de cambio, no importa, digo, momentos de confianza, el tipo de cambio llegó a valer 600 mangos a precios de hoy. Y te dice, el escenario es que el dólar se siga atrasando. De la productividad, de la competitividad. Nosotros nos ocupamos de la macro, que el sector privado se ocupe de la micro. Y la verdad es que tenés sectores con ventajas comparativas, digo, finalmente porque, digamos, el mundo demanda energía y el mundo demanda minerales críticos, y tenés un régimen especial, digo, el RIGI, que te genera ventajas comparativas, digamos, muy altas en términos fiscales y en términos de disponibilidad de divisas, que hace que tenga 10.000 palos de inversiones anunciadas, que no van a estar en 2025, pero que van a estar más adelante y que eventualmente es un lugar a donde ir. Ahora, del otro lado vos tenés toda una estructura económica que funciona con las reglas del juego que tiene la Argentina, el esquema tributario, el esquema laboral, si querés el esquema cambiario, con la infraestructura argentina, digo, donde parte del ajuste fiscal es llevar prácticamente la obra pública a cero, entonces lo que digo es, y con la calidad de los bienes públicos argentinos, porque digo, finalmente cuando vos mirás el ajuste, 1/3 del ajuste está hecho en la licuación de los ingresos, digo, previsionales y de los ingresos de los trabajadores del sector público. Me decís, bueno, son todos ñoquis. Bueno, hay ñoquis y hay empleados que no son ñoquis. Yo qué sé, hay médicos, hay enfermeras, hay docentes, hay... Entonces lo que digo es, el déficit cero es condición necesaria de cualquier programa económico. Detrás del déficit cero, digamos, del ajuste fiscal o de la consolidación fiscal, vos tenés que tener un programa financiero que te permita tener un programa monetario y construir un ancla alternativa al tipo de cambio. Ese ancla alternativa al tipo de cambio, mi lectura es que hoy no se está construyendo y que está yendo un esquema de tipo de cambio cuasi fijo. Por eso vamos a ver cuál es la negociación con el fondo detrás de eso, más allá del alineamiento político correcto que hizo el gobierno en términos de Trump. Sí, Ahora, el programa financiero todavía no está funcionando. O sea, eventualmente, si el riesgo país sigue cayendo, vas a tener acceso al crédito, y estás mucho más cerca de tener acceso al crédito con el riesgo país en 6.70 que con el riesgo país en 1.400, como estaba hace unos meses. Ahora, la pregunta del millón que siempre aparece es, ¿Argentina es un trade? Y digamos que fue fantástico, digo, por lo bueno valían 25 y hoy valen 70, o el carry en pesos contra un dólar que vale todavía menos que lo que valía en octubre del año pasado, y una inflación acumulada del 150% fue fenomenal. Ahora, la pregunta es, ¿esto cómo sigue? Y dado la gobernabilidad, digo, donde la gobernabilidad, la calle está mucho más tranquila de lo que cualquiera hubiera imaginado dada la magnitud del ajuste, en parte porque, de nuevo, la inflación bajó y la economía empieza a rebotar. Sí. En términos de Congreso, donde estás gobernando prácticamente sin Congreso, digo, porque estás gobernando con DNU, veto, rechazo al veto, y vas a gobernar sin presupuesto.
Sí. Entonces lo digo. Y la pregunta del millón es, yo digo siempre, es la irreversibilidad de las medidas. O sea, ¿cómo haces para que la Argentina, de una vez por todas, tome un camino y siga de largo? Y dado el juego político que estás teniendo, la única forma de que ese camino siga de largo es que Milei sea reelecto sistemáticamente en todas las próximas elecciones. O sea, no estás armando un esquema, o sea, estás armando un esquema de correcciones, en algunos casos muy razonables o con discusiones que en Argentina parecían impensadas, pero montado sobre una situación donde corregiste el flujo fiscal, donde vas a entrar en desequilibrio de cuenta corriente, porque digo, tu nivel de importaciones con este nivel de tipo de cambio va a aumentar. ¿Para vos vamos a un déficit comercial en el 2025? No sé si comercial, pero de cuenta corriente seguro. O sea, comercial, digo, tenés a favor que la energía va a subir. Claro. O sea, comercial a lo mejor todavía no, de servicios probablemente sí, cuando le pones la cuenta de intereses sí, y todavía tenés pisadas las utilidades y los dividendos, no solamente por los stocks, sino por el flujo. O sea, todavía parece que van a seguir pisadas, ¿no? Todo el que quiera girarse dividendos se va a quedar sentado. Pero entonces, digo, en vez de tratar de ordenar el balance del Banco Central y construir un ancla que te permita reducir la dependencia del tipo de cambio hacia adelante, lo que estás haciendo es aumentando la dependencia del ancla cambiaria, apuntando a que te ingresen capitales para poder sostener ese esquema de atraso cambiario que te baja la inflación y te permite expandir el crédito. Bueno, más vale que los flujos sigan soplando, porque cualquier, digamos, movimiento en los flujos al revés, digo, puede tener un cimbronazo. Y ahí te pongo el escenario, digo, hoy el dólar index global, que es el índice de fortaleza del dólar, ¿no? Digamos, el dólar, digamos, contra todas las monedas, vale 106. Del otro lado, si vos mirás la historia argentina, Argentina tuvo 2 esquemas de atraso cambiario que terminaron mal, y terminaron mal cuando ese dólar index voló por los aires. Uno es la tablita de Martínez de Oz, el dólar index, cuando Volcker sube la tasa de interés, llegó a 160. Bueno, eso, digo, voló por los aires Argentina, todas las economías latinoamericanas, incluyendo Chile, que tenía equilibrio fiscal. Y la segunda vez fue, digamos, con la convertibilidad. En el 96, 97 empieza a subir la tasa de interés de Estados Unidos, el dólar index va a 130, y eso, digo, si querés, arrancan todas las crisis emergentes, y cuando Brasil termina devaluando, si querés, es el acta de defunción de la convertibilidad. Entonces, lo que digo, tener tipo de cambio cuasi fijo como ancla cambiaria en un contexto de tipo de cambio flexible, bueno, depende de que el mundo te acompañe para siempre. Si el mundo te acompaña para siempre, está bien, digo, ahora el real... Ahora la convertibilidad duró 10 años. La convertibilidad duró 10 años, de los cuales hasta el 97, digo, fue con flujo de capitales favorable, y todo bien, y desde el 98 empezaste a pedalear en el aire, y el esquema, no digamos de economía, digamos, donde vos tiraste la llave al río y tenías contratos dolarizados detrás y la inflexibilidad cambiara, digo, tuviste un problema. Entonces lo que digo es, de todas maneras, si ahora no tenemos... Esto puede seguir de largo mucho tiempo. Si el mundo te acompaña y la política lo acompaña, puede seguir de largo mucho tiempo. Digo, Marina, que es lo que estás viendo hoy por hoy. Dos cosas ahí en esa comparación que siempre hacemos, ayudarnos a pensarla. Ahora, en la convertibilidad teníamos déficit fiscal, ¿no? Lo compensaba la venta de las privatizaciones. Al principio, después tuviste acceso al mercado de crédito y lo que tenías era déficit financiero. Claro. Perdón, tenías déficit financiero, digo, tenías déficit después de intereses porque la cuenta de intereses era muy alta, porque la deuda era alta y porque registrabas los intereses, ¿no? Digo, acá no registrabas los intereses. Porque acá no se están registrando los intereses y ese es un punto. Y la otra parte de eso es que este esquema es rígido, pero no es rígido contractualmente como la convertibilidad, ¿no? Digamos, acá si el gobierno necesitara o eligiera el camino de necesita mover el tipo de cambio, tiene flexibilidad para hacerlo. Lo que hoy declara es que no quiere, pero... bueno, sí, está bien. Pero no es lo mismo que la bomba de tiempo de desarmar la convertibilidad o una dolarización, La convertibilidad tiene un sistema financiero que era básicamente en dólares y donde de alguna forma vos habilitaste, o sea, parte, digamos, de la convertibilidad era que el sistema financiero prestaba en dólares, y eso te terminó, digamos, en lo que fue el corralito. Hoy eso está prohibido por ley, si querés, la única política de Estado que tenemos desde 2002 para acá. O sea, los bancos no prestan dólares a quienes valorizan en pesos. Bueno, empieza la presión para intermediar esos dólares. No está, digo, o sea, hoy tenés un sistema, si querés, financiero mucho más sólido, y tenés un stock de deuda pública donde 2/3 partes es en dólares y 1/3 parte es en pesos, si querés, indexado. O sea, no es la convertibilidad de esto, digo, tenés margen.
Ahora tenés una construcción, si querés, para intentar seguir bajando la inflación y para que la economía expanda, expandiendo el crédito a una velocidad muy alta, montado sobre, de nuevo, un ancla cambiaria, que ese ancla cambiaria, va a ser cada vez más rígida en términos de que tu objetivo es que ese crawl, sea cada vez más chiquito. De nuevo, si el dólar index en vez de 106 vale 96, y el mundo 102, va a ser un mundo de dólar débil, y va a ser un mundo de commodities fuertes, bueno, Jessica me va a decir, la convertibilidad duró 10 años. Pero, Marina, hay otra convertibilidad que es la convertibilidad del kirchnerismo 2005-2006. ¿Te acordás que estaba 3 el dólar y no se movía? En el fondo funcionó. Sí. 2.80. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. 4 a 2.80. Pero funcionó como convertibilidad, yo digo 3 como para redondear, durante años. Funcionó hasta que tuviste que mover. A ver, yo lo que digo es cuando todos los programas de estabilización usan el carry, o sea, que la tasa de interés le gane al dólar como mecanismo de estabilidad. O sea, todos los programas usan el carry. El punto es, ¿cuál es la construcción de un ancla que te permite en algún momento moverte y que no se te desancle todo? Okay. Si vos mirás Argentina y Brasil, yo pongo siempre el mismo ejemplo. En 2002, el peso valía 4 pesos y el real valía 4 pesos. ¿Sí? 4 reales, un dólar, 4 pesos, un dólar. Argentina estabiliza 4 con la tasa en infinito, 134, y el dólar en 4. Un año después valía 2.80 y mantuviste ese 2.80, como decís vos, desde diciembre de 2002 hasta el 2009, cuando tuviste que devaluar después de la crisis financiera internacional. 7 años, un montón, ¿eh? Brasil arranca en 4 y lleva el dólar nominal a 1.50. ¿Cuál fue la gran diferencia? Primero, el mundo iba a un mundo de dólar débil y entonces las monedas todas se fortalecían contra el dólar. Vos quisiste traer tipo de cambio fijo, en cambio Brasil lo que hizo fue dejó apreciar nominalmente su moneda. ¿Cuál fue la segunda gran diferencia? Argentina tuvo sistemáticamente tasa de interés por debajo de la tasa de inflación, el ancla era el dólar y vos ganabas en dólares con una tasa de interés que era la mitad de la inflación, y Brasil tuvo una tasa de interés que sistemáticamente estuvo por arriba de la inflación. Con lo cual los brasileños sistemáticamente miraban el real, no miraban el dólar, hacían la cuenta en real. En ese proceso lo que está haciendo Argentina ahora es más parecido a lo que hizo Brasil que lo que hizo Kirchner. Es más parecido a lo que hizo Lula que lo que hizo Kirchner. Más o menos. O sea, vos mirás los bancos centrales del mundo y hay 2 bancos centrales que tienen tasa de interés negativa. De nuevo, contra el pasado, o sea, contra la expectativa de baja en la inflación, si el crawl sigue funcionando, la tasa de interés es recontrapositiva, por eso funciona el carry, digo. Sí. Pero cuando vos mirás, los 2 países son Japón y Argentina. O sea, sí. siempre damos la nota. Sí. Ahora, déjame decir una sola cosa más. Sí, y después te quería cambiar de tema, sí. Pero dejame una sola cosa más. Brasil no tenía cuentas en dólares. O sea, Brasil remuneró sistemáticamente la moneda y no tenía cuentas en dólares. El día que Brasil y acumuló reservas. El día que Brasil, en la crisis financiera internacional, el dólar pasó de 1.50 a 2.50, tuvo el gobierno americano que le puso una línea de liquidez que frena la corrida, pero tenía como 200 lucas en las reservas aparte, y frena la corrida y estabiliza. Hoy el real vale 6,15 y el peso argentino vale 1.000. Entonces lo que digo es, vos no construiste una moneda, o construiste una moneda en función de un ancla cambiaria. Hay una gran diferencia respecto al kirchnerismo. Hoy tenés superávit fiscal, el kirchnerismo tenía superávit fiscal pero lo perdió, y el kirchnerismo forzó el corto plazo de una manera inédita, y sobre todo el kirchnerismo rompió el indexador, o sea, el IPC, que era el mecanismo de indexación del 42% del stock de deuda después del canje agresivo que hizo Néstor Kirchner en 2005. Entonces, rompimos todo, rompimos el crédito. Ahora, hoy estás con una situación de stocks que es mucho peor, es herencia. O sea, el deterioro, la deuda es herencia, Sí, Dalpo tiene la última y tiene que ver con ir para adelante, y mucha gente que escucha por ahí que el gobierno podría bajar impuestos. De hecho, ayer el ministro de Economía dijo, los quiero reducir a nivel nacional a 6. No digo en términos de porcentaje, sino de cantidad de impuestos que se cobran. ¿Tiene margen el gobierno para bajar impuestos el año que viene? Yo te diría 2 cosas. La primera es, cuando mirás la cantidad de impuestos que se dice que hay en Argentina, en realidad está sumando la cantidad de impuestos que cobran todas las provincias y municipios. O sea, por eso tenés esa cantidad de impuestos. Nadie paga 150 impuestos.
Lo cual no significa que el sistema tributario en Argentina no es un desquicio, o sea, es un Kafka, digo. Sí. Dicho eso, vos hoy lo que tenés en Argentina es una presión impositiva, normativa altísima, la mitad de cualquier cosa son impuestos, y una presión impositiva efectiva que está en la zona de 27 puntos del producto, y que no tenés mucho margen para dejar esa presión efectiva con el actual nivel del gasto si no bajás más el gasto. O sea, desde el punto de vista fiscal, vos lo que deberías tener es una normalización tributaria en simultáneo a una mejora en la administración tributaria, y ahí ese sería el eje. Ahora, mi lectura, y vos sabés más que yo de toda la parte política, mi lectura es que estás yendo a un año para gobernar sin presupuesto, y me luce muy poco factible que vos puedas pasar un cambio en la estructura tributaria por el Congreso este año, y sobre todo un pacto fiscal con las provincias, porque buena parte de esos impuestos son de provincias y municipios a quienes le cortaste las transferencias discrecionales y que todos compensaron con aumento de ingresos brutos, sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que requerís es un pacto, algún esquema de cooperación o de pacto fiscal. Digo, si querés similar al que intentó Macri en 2017. Sí. Bueno, yo creo que estás muy lejos de eso, con lo cual me parece que hay un anuncio eventualmente para después de la elección de 2025 con un Congreso distinto. Está bien. Y lo último, inflación, un poco lo dijiste, pero si tuvieras que dar una perspectiva de inflación para el año que viene, ¿en qué rondaría? Inflación y de crecimiento. Sí. Tu escenario más probable. Ahora digo, si logran mantener el juego actual que te están diciendo que es, donde el crawl, ¿no? El ritmo de devaluación lo llevan del 2 al 1. Sí. Y donde fundamentalmente el supuesto es, vos podés ir desarmando el blend, esto de mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación, sin generarte mayores presiones en la brecha cambiaria, o al revés, que no tengas que usar muchos dólares para intervenir en la brecha cambiaria, en un esquema donde eso está compensado por ingreso de capitales que te financia, o sea, requiere algún grado de acceso al crédito. Si todo eso ocurre, la verdad que la inflación puede ir a la zona de, no sé, 25-30%, o sea, puede tener un desplome en la tasa de inflación, o sea, que la tasa de inflación se te ubique más parecido al 2% mensual o en algunos meses abajo del 2% mensual. Pero lo que necesitas es, de nuevo, es que la brecha se mantenga comprimida. Y actividad, la verdad es que hoy está, insisto, todas las políticas son expansivas, todas las políticas son expansivas, si querés... ¿5 es un piso para vos? Y sí, hay un informe de JP Morgan que habla de 8,5. O sea, si vos generás la confianza, el riesgo país sigue comprimiendo, y del otro lado vos tenés dólares para financiar la expansión de la actividad inducida por la política, fundamentalmente crediticia, con la política fiscal, no jugando ni a favor ni en contra, y con una distribución, una recomposición de los ingresos, donde tenés una dicotomía, porque el salario en términos reales no te alcanza. Ahora, el salario en términos de costos, sobre todo para empresas productoras de bienes que venían jugando en Disneylandia, o sea, no les importaba ni el costo, ni les importaba, o sea... No les importaba la demanda ni el costo, porque tenía una economía pero bueno, está jugando, o sea, pasaste de Disneylandia a la jungla. Entonces lo que digo es, el salario, es la discusión que había en la convertibilidad, salario-costo versus salario real y productividad. Entonces vos necesitas un salto en la productividad. Parte del salto en la productividad es de la puerta de la fábrica para adentro, o sea, todo el mundo a realizar sus costos, todo el mundo a ver cómo empieza a jugar en un contexto, mucho más hostil, y si querés, con reglas del juego más razonables, o sea, donde no es el retorno, o sea, antes una empresa, cobraba a los 30 días y pagaba a los 60, tenía un retorno financiero con la tasa de interés al 133, que le daba, un aire enorme y le cubría todas las ineficiencias. Hoy ese juego, si Argentina va a un esquema de menos inflación y de menor nominalidad, ese juego desaparece. Entonces lo que digo es... la pregunta es si este cambio de régimen es permanente o es un cambio de régimen transitorio. ¿Cuánto va a crecer la economía para vos el año que viene? Eso te preguntamos. Puede crecer, 5 es un número, ¿Cuál es el número que tenés? Yo te digo, el arrastre estadístico te da, para el año que viene te va a dar la zona de 2 puntos y pico. Con lo cual el 5 requiere un crecimiento trimestral en la zona del 1,5. O sea, es muy factible que crezca 5 la economía el año que viene, insisto, si todo se mantiene sobre rieles, y la verdad es que si lo financiero acompaña, y lo económico acompaña, con un escenario parecido a la verdad que lo político va a acompañar. Y si lo político acompaña,
si no hay un cisne negro en el mundo, lo financiero acompaña. O sea, entraste en una retroalimentación positiva sin un saneamiento de los stocks. Con un banco central con pocas reservas y o negativas, y con un stock de pesos, de deuda en pesos, que por ahora sigue refinanciado. O sea, se empiezan a alargar los plazos dentro de los controles de capitales, pero todavía tenés cerca de 60 billones de pesos de vencimientos de acá a octubre del año que viene. O sea, todavía tenés una concentración de vencimientos muy grandes. No hay ningún problema con el programa financiero de pesos, porque digo, dentro de los controles de capitales, digo, todos están jugando a tener los pesos, pero por eso requiere que de alguna forma la brecha se mantenga contenida, con poca intervención en el banco del Banco Central, suponiendo que el blend, que es lo que 20% de la exportación, fueron 1.400 millones de dólares por mes, desde que arrancó el esquema, sean compensados con ingresos de capitales de algún lado. De nuevo, parecía muy difícil esto. Cuando a mí me preguntaron en agosto del año pasado si había chances de llegar a octubre del 25 sin devaluar, parecía imposible, digamos, porque el riesgo país estaba en 1.500, no tenías acceso al riesgo país. El blanqueo te dio un aire enorme, y la pregunta, digamos, cuando uno critica, digamos, en términos de stocks, es la contrafáctica. Bueno, ¿qué es lo que hubiera pasado si la inflación hubiera bajado más lento y la economía hubiera rebotado más lento en términos políticos, en términos de brecha y obviamente en términos de la magnitud del blanqueo? Sí. Pero estás cubriendo, digamos, de nuevo, una expansión de corto plazo sin sanear stocks. Bueno, digo, necesitas, digamos, que los flujos te sigan financiando eternamente. Y la pregunta que se hacen ellos, o sea, es bueno, os escuchás, el orden macroeconómico originalmente era superávit fiscal y superávit externo. Bueno, hoy el orden macroeconómico es superávit fiscal. Y ya empieza la pregunta, bueno, ¿cuál es el desequilibrio de cuenta corriente que puede financiar la Argentina? Entonces, yo lo que digo es que realmente es Argentina, hasta ahora nunca fue Australia, ¿viste? Bueno. Hace 40 años tiene déficit en cuenta corriente y nunca tuvo una especie de balanza de pagos. Veremos cómo sigue esto en el 2025. Dalpo, si no hablamos, felicidades. Ya estamos en el tramo de fin de año casi, ¿no? Inauguraste la temporada, si no hablamos, si no nos vemos. Sí. Fue el primero. Es verdad. No, ¿es muy temprano para esto? No, ya la semana que viene. Bueno. Bueno, Dalpo, sos la primera. Bueno, te mandamos. Repetición. Bueno, beso grande. Beso grande. Adiós. Marina Dalpolletto, economista, por todos los temas pasó Dalpo. En un rato, la sorprendente decisión de poner a Diego Cravero